Dios los bendiga en este hermoso y precioso día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en su nombre. Bendiciones a mis hermanos en Cristo, a mis familiares y personas que cada domingo ven este mensaje, escuchan estos mensajes, mejor dicho. Os voy a hablar sobre la murmuración porque se ha metido dentro de la iglesia que dice irse con el Señor, pero no, parece que no entienden que la murmuración es un pecado. Que si tú no reconoces que la murmuración es un pecado en tu vida y es un pecado delante del Señor, pues quiere decir que te tienes que arreglar cuentas con el Señor. Y hoy pues voy a hablar del pueblo de Dios, del que él sacó de Egipto. La cita se encuentra en Números 21:5 y la palabra dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amantísimo Dios Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, en tus manos estoy, simplemente soy un instrumento, soy una sierva inútil, Padre, delante de usted. Jehová, Dios mío, te pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a hablar, Señor, no por emoción, sino porque así dice la palabra, porque esta es tu voz, Señor, la cual voy a predicar en esta mañana, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Danos sabiduría para entender, Jehová, lo que tú nos quieres decir a través de tu voz escrita en páginas, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. La murmuración es el pan nuestro de cada día, dentro y fuera de la congregación. Cuando nos reunimos, se supone que tenemos que venir con un corazón santificado porque venimos a darle un culto al Señor. Y muchos de nosotros lo que venimos es a mirar quién vino mal vestido, a hablar del pastor, a hablar del diácono, a hablar del hermano que se sentó al lado mío, a hablar del que está cantando, bueno, sin fines de murmuraciones. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no reconocemos que la murmuración es un pecado delante de Dios. Mire lo que dice en Números 16. Dice: Coré, hijo de Isai, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abirán, hijos de Aliá, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, o sea, basta ya de ustedes dos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, o sea, ustedes nada más no son santos, pero lo que ellos no reconocían en su corazón y no sabían y no entendían de que ellos dos eran elegidos por el Señor, que los había cogido el Señor, que los había puesto el Señor a que los dirigiera. Sigue diciendo: porque la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, es como dice, aquí todo el mundo es santo, aquí somos todos santos, aquí cualquiera puede ser pastor. Ellos no creen en el llamado. Hay muchas personas que no creen en el llamado. Por eso es que hay pastores que no son llamados por el Señor, sino que son llamados por el mismo hombre, porque ellos no reconocen
que el Señor es que el Espíritu Santo es el que constituye a unos pastores, a unos maestros, a otros profetas. O sea, ellos no entienden eso. Entonces siguen diciendo, y en medio de ellos está Jehová. O sea, Jehová está con nosotros. ¿Qué le pasa a Jehová? ¿Qué le pasa a Dios que no elige otras personas que no sean ustedes? Porque pues os levantáis vosotros. ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes y no nosotros, que nosotros somos menos? Porque hay personas que se sienten menos en la iglesia y los que se sienten menos son los más que murmuran. Miren, y dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Pero entonces Dios dice, oye Moisés, ven aquí, esta gente no está murmurando de ti, no están hablando de ti, ni de Aarón, de quien están hablando es de mí. Cuando él se postró Dios, sobre su rostro, Dios le habló a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Moisés los quería encarar. Vengan acá, vamos a hablar. Les voy a explicar que no fui yo el que me llamé, sino que fue Dios quien me llamó a mí a ejercer este mandato que Él me dio. A que yo fuera el que los guiara a ustedes a esa tierra que Él le prometió de leche y de miel. Pero fíjese, dice, por tanto tú y todo tu séquito, este es Moisés hablándole entonces, después que se levantaron contra ellos, dice, por tanto tú y todo tu séquito, él está hablándole, acuérdense que es a Coré, el hijo de Isaac, que fue el que se levantó, fue el que hizo revolú. Entonces dice, por tanto, tú y tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. O sea, ustedes no están hablando en contra de nosotros. Ustedes están en contra del mandato de Jehová, en contra de lo que Dios puso, en contra de lo que Dios dijo, en contra del varón que Dios llamó. Dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmure? ¿Quién es el pastor para que tú murmures contra el pastor? ¿Quién son los hermanos de la iglesia para que tú murmures, juzgues, señales y levantes calumnia sobre ellos? ¿Quién son ellos? Ellos son personas elegidas y escogidas por el Señor. Dice que Dios va a escoger de lo más vil para avergonzar al sabio, porque muchos se han creído que son sabios y miran con desprecio al hermano. Y sigue diciendo, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Elí, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ellos sabían, Moisés los iba a encarar, porque Moisés le iba a explicar, tú no estás hablando contra mí, tú no estás hablando contra mi hermano Aarón. Ustedes están en contra de Dios y hablando de Dios y murmurando de Dios. Porque cuando uno murmura de un elegido, un escogido del Señor, no está murmurando contra su persona, sino contra Dios. Sigue diciendo. Es poco, entonces aquí le van a decir, ¿por qué no iremos? Bueno, no iremos, ¿sabes por qué, Moisés? Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos ha dado heredar esta tierra. O sea, para ellos
la tierra que fluía leche y miel era Egipto. Entonces, al salir de ahí, pues ellos querían llegar a la otra tierra que supuestamente, porque ellos dicen, es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ustedes ven, cuando nosotros tenemos la mente todavía en el mundo, pues nosotros queremos que las cosas de Dios sean como las del mundo, que nosotros podemos proceder como procedíamos en el mundo. Entonces dice, ni tampoco, le dice a Moisés, ni tampoco no has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos ha dado heredar de tierra y viña. Sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Cuando tú sabes que Dios va a confrontarte a ti a través de un vaso, a través de un profeta, a través de un pastor, a través de un consejero, bendita la gloria del Dios que vive, yo creo, como que te empieza a temblar. Entonces comienza a poner argumentos y excusas para no oír el consejo que te va a dar un pastor o cualquier persona que se acerque a ti con buenas intenciones a darte un consejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no quisieron oírlo. Como no oyeron a Moisés, no iban a subir. Y ellos preferían seguir señalando y murmurando contra los siervos del Señor. Se creía que no había, que esto no era un pecado. El murmurar no era pecado. Se hacía por costumbre, como hoy en día tenemos por costumbre, por nuestro modo de vivir y de expresarnos las murmuraciones. Mira lo que pasó. Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo, dice, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. O sea, el pan, el alimento espiritual a muchas personas les fastidia. Y eso es lo que pasaba con ellos. Ellos tomaban de la roca que era Cristo, comían del pan que era la palabra, pero eso no les gustaba. Pero reconocieron, dice, y envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murieron muchos pueblos de Israel. Entonces, cuando vieron que la murmuración era malo, mire lo que pasó. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Reconocieron que el señalamiento, el chisme, la murmuración, la injusticia y el juzgar es un pecado delante del Señor. Entonces ellos vienen y reconocieron que la murmuración en realidad era un pecado delante del Señor, que el Señor no se quedaba con nada de nadie. Murmuraste, tú tienes que pagar, porque tú no estás murmurando contra mis siervos, tú estás murmurando contra el que los puso a ellos ahí, le dio ese mandato, pues es contra mí. Y dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ustedes ven que la murmuración es un pecado grande. La murmuración si no fuera un pecado y si no le molestara al Señor, el Señor no hubiera enviado serpientes para que mataran a muchos en el pueblo. Pero es un pecado y tenemos que reconocer que es un pecado. Y que nos tenemos que atener a las consecuencias, como ellos tuvieron que atenerse a las consecuencias, porque no quisieron oír a Moisés. Lo que Moisés no lo quiso. No iremos. No subiremos. No iremos y no subiremos.
Y así pues habemos mucho, no queremos oír, ni queremos subir, ni queremos llegar por no escuchar la palabra del Señor, lo que Dios nos tiene que decir, por no reconocer, porque a través de la palabra, a través de los mensajes tenemos que reconocer dónde nosotros estamos mal, cuál es nuestro pecado delante de Dios, qué es lo que le agrada al Dios 3 veces santo de nosotros. Sigue diciendo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Ustedes ven que es un pecado la murmuración. La cuestión es que tenemos que reconocer que es un pecado. Dice en el 14, bendita la gloria del Dios que vive. Santo eres. Esto es grave, hermano. Esto es grave. Lo que pasa es que nosotros, pues si nos pudiéramos a pensar, yo decía, cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo dije, Señor, en verdad, el Señor me metió ahí, y yo dije, Señor, en verdad, tenemos que callar y irnos de rodillas, no murmurar contra nuestros pastores, contra nuestros hermanos. No podemos murmurar, Señor, porque es un pecado delante de ti. Quita de mí esto. Dice en el 14, 26 y 27, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí? O sea, le está diciendo, ¿hasta cuándo? Esta gente van a seguir murmurando de mí. Ellos están creyendo que a quien le están haciendo daños a ustedes, pero que en contra de mí es que ellos están, no es en contra de ustedes. Ustedes son elegidos por mí, pero es en contra mía. Entonces dice, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios no le interesó la edad. A Dios lo que escuchaba era que estaban en contra de su palabra, en contra de su mandato, en contra de sus elegidos. Y cuando tú estás en contra de los elegidos del Señor, tú murmuras a espalda del Señor. Dios no se lo perdonó a su pueblo, un pueblo escogido por la promesa, un pueblo elegido por el corazón del Señor, un pueblo que Dios lo estaba guiando. Era Dios, no era aquí el Espíritu Santo, aquí era Dios el guía de estas personas, bendito sea, a través de Moisés y Moisés a través del Espíritu de Dios, porque Dios era el que hablaba con Moisés de tú a tú, bendita la gloria del Dios que vive. Y entonces esta gente lo tenían en poco, como nosotros tenemos en poco a nuestros hermanos en Cristo, tenemos en poco a nuestros pastores y siempre estamos hablando y murmurando y señalando como si nosotros fuéramos más lindos que Cristo, porque hasta de Cristo, fíjese la cosa, el pueblo de Israel hablaba de Dios, y nos vamos al Nuevo Testamento, que ahorita me voy, los judíos hablaban de Jesucristo. O sea, esto de la murmuración persiste y existe por los siglos de los siglos, pero es porque no hemos reconocido ante el Dios 3 veces santo que la murmuración es un pecado y Él no la perdona. Aquí murieron miles. Y dice, vosotros a verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano
y juré os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. O sea, los jóvenes, lo único que quedaron ahí fueron niños. Y Caleb y Josué. Ahí no quedó más nadie. La murmuración los mató. Y la murmuración es la que está acabando hoy en día en las congregaciones. Todavía no han dejado el pecado de la murmuración. A veces, hermano, usted puede decir a alguien, mire, mi pastor yo lo veo un poquito débil. Ayúdeme a orar porque lo veo un poquito débil. No tiene el fuego avivado como antes, para que esa obra que hay en él, Dios la vive. Vamos a orar por él y que venga la persona y diga, ella dijo que el pastor no oraba. Hermano, hay que tener un cuidado. Si tú no escuchas bien, mejor dile a la persona, no hables. Si no he escuchado bien lo que la persona te está diciendo. Pero si lo está cogiendo como bochinche y no por una ayuda espiritual, vamos a orar por nuestro pastor. Vamos a orar por nuestro hermano que lo vemos afligido. Vamos a orar por mi hermano que no está llegando a reunirse a la congregación. Vamos a orar por mi hermano que lo veo débil. No es para que le vayan a decir, dijo aquella que tú ya estás muerto. No le dicen débil, estás muerto, que estás en el pecado. Vamos a dejar esas murmuraciones. Vamos a levantarnos espiritualmente. Porque Dios nos está acechando a través de las murmuraciones. Dios nos está acechando hasta el día que Dios se ponga en ira y nos pase como nos pasó. Quizás no nos quite la vida, pero nos quedamos en el desierto, muertos espiritualmente, porque la murmuración, como es pecado delante del Señor, vas a morirte espiritualmente en el desierto, vas a quedar, no vas a llegar. Bendita la gloria al Dios que... Y el 16, bendita la gloria del Dios que vive, mi alma te adora. Bendito, bendito Dios, santo eres Jehová. Mire, hermano, cuando nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de una persona. Vamos a hacerlo con amor, no con rabia. No murmuremos de las personas porque te caen mal. No murmures del pastor porque te cae mal, de la esposa del pastor porque te cae mal, de los hijos del pastor porque te cae mal, del hermano que se sienta al lado tuyo porque te cae mal, del joven que anda mal. No murmures, ayúdalo. Si no te puedes acercar a ellos, vete de rodillas, clama al Señor, para que el Señor le abra los ojos al pastor, le abra los ojos a ese joven, para que el Señor haga una obra linda en esa persona. Pero hermano, hasta que no reconozcamos que la murmuración es un pecado como este pueblo, cuando vio la mano de Dios encima de ellos, la ira de Dios, y murieron muchos, entonces fue que reconocieron, no vamos a esperar que nos suceda estas cosas para reconocer que la murmuración es un pecado delante de Dios. Vamos a reconocerlo desde antes y vamos a irnos de rodillas y pedirle al Señor que nos perdone. En 1 Corintios, santo eres Jehová. Mire lo que dice en 1 Corintios, para que usted vea que esto de las murmuraciones por los siglos de los siglos. Dice en 1 Corintios 10,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Él le está hablando a los judíos. Es Pablo hablándole a los judíos de ese tiempo, del tiempo de Jesucristo. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí no había nenes lindos. Ahí Moisés, Aarón, todo el mundo comía lo mismo, el alimento espiritual, que era el que ellos estaban rechazando a través de las murmuraciones en contra del Señor, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos, cuando estamos todos juntos, tenemos que estar alimentándonos, tenemos que tener el mismo alimento espiritual, tenemos que estar tomando la misma bebida espiritual. Si nosotros estuviéramos comiendo el mismo pan, el mismo alimento espiritual y tomando la misma bebida espiritual, hermano, no estuviéramos comiéndonos uno a nosotros, señalándonos, no estuviéramos murmurando. Sigue diciendo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no se agradó de la murmuración de ellos, por eso los dejó postrados en el desierto. Hay que reconocer, este pueblo de momento le venía como el espíritu y reconocían que ellos pecaban contra el Señor y que ellos murmuraban contra Dios y contra Aarón y Moisés y que era un pecado. Sigue diciendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, él está hablando a los judíos, óyeme, todo esto que sucedió es para que tú lo traigas a la memoria, para que tú no hagas lo mismo que hicieron tus padres. Estamos en el desierto y Dios nos puede dejar, nos puede matar. Es más, Dios nos puede quitar el Espíritu Santo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Esa gente codiciaban, ¿no? Que allá en Egipto había leche y miel y tú nos traes aquí y no nos has dado la tierra que fluye leche y miel. Oye, la cantaleta era la leche y la miel. La cantaleta era la comida. No el alimento espiritual que era el que el Señor le estaba dando, sino el alimento físico. Y de eso es que nosotros nos preocupamos, de nuestro alimento físico más que de nuestro alimento espiritual. Por eso es que caemos mucho en el pecado, en la murmuración, el señalamiento. Dice, ejemplo para nosotros, para que no consideremos con malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a juzgar. Eso era lo que hacía el pueblo. Comía, bebía, se hartaba, pero después se ponía a juzgar a Aarón y a Moisés y a murmurar contra lo que se hartaba. Ellos se hastiaban. Eran personas tan contumaz, tan rebeldes, que ellos se hastiaban de la comida espiritual. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El pecado delante del Señor es abominación. La murmuración es pecado, es abominación ante Dios. Miren lo que dice Juan 6:40, mire. Mire esto.
allá el pueblo murmuraba de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento murmuraban de Jesucristo. Por eso es que Pablo le estaba recordando, porque Pablo parece que veía que ellos ya estaban yendo por el camino, los judíos estaban directamente por el camino de sus antepasados, y él le acuerda, dice, para recordatorio de nosotros. Entonces dice aquí, el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el postrero. Dice, murmuraban. Estamos hablando ahora de Jesucristo. Murmuraban entonces de Él los judíos. ¿Tú ves? Los nuevos judíos. No murmuraban contra el Señor, contra Dios, como sus padres. Ahora murmuraban contra Jesucristo. Por eso nosotros ahora mismo, cuando señalamos al pastor, señalamos a un hermano de la iglesia, señalamos a cualquiera que tenga parte o no tenga parte, o tenga un oficio dentro de la iglesia, sea el diácono, sea cualquiera, y estamos murmurando, a sabiendas que nosotros, pero tú tienes que estar seguro que es el Espíritu Santo el que te está diciendo que esas personas elegidas de la directiva no las llamó Dios, porque hay dos cosas diferentes. A que sea que el hombre, el pastor, porque me crié con ella o con él, o que el pastor porque aquella es mi hija, porque aquel, o sea, en el vínculo pastoral se mueva la iglesia y el Espíritu a ti no te dé confirmación de que no son ellos, pues entonces pues uno habla, pero a ellos, pero al pastor. Mire, pastor, la palabra dice que el Espíritu constituye a unos pastores, a unos estos, a unos los otros. Tú no estás murmurando, tú te estás yendo por la palabra. Quiere decir que si a usted el Espíritu Santo lo constituyó pastor, a través del Espíritu Santo usted tiene que constituir la directiva de la iglesia. Usted no está murmurando. Pero acuérdese que sea el Espíritu el que le confirme a usted lo que usted está creyendo o lo que usted piensa. No que se vaya a darle la lengua y a murmurar que la familia del pastor es la que corre todo. Pero si el Espíritu Santo es, váyase de su pastor. Porque si el pastor lo ha hecho por emoción, porque es su familia, porque son allegados a él, la iglesia va a correr al garete. Y no es murmuración. Váyase delante de su pastor cuando usted ve algo mal. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? O sea, ¿y este quién es? ¿Qué le está pasando a este? ¿Por qué él dice esto? Como si el que estuviera hablando fuera cualquier cosa. Dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ahora murmuraban en contra de Jesucristo. O sea, la murmuración ha existido por los siglos de los siglos. Y el primero que murmuró fue Satanás. Y como Satanás fue el que plantó la murmuración en el corazón y la mente, quiere decir que es un pecado. No fue Dios el que trajo la murmuración, sino que fue Satanás.
que murmuró contra Dios, en contra de Dios, con Eva y con todo lo que se le aparezca al frente. Entonces, quiere decir que si lo impuso Satanás, la murmuración es un pecado delante del Señor y tenemos que reconocerlo. Y terminaré con Pedro, primera de Pedro 3:13 al 16. Santo eres. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria al que vive, hermano. La murmuración, cuando yo leí esto, yo dije, ay, Jehová, la verdad que yo soy una pecadora. 3:13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño con la murmuración si tú estás haciendo el bien? Porque el que está señalándote, murmurando de ti, el que está juzgándote sin conocerte a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que da testimonio de la persona, pero como tú estás en la carne, estás en la murmuración, por eso es que tú estás en pecado. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. A veces, hermano, el señalamiento, la murmuración y eso, uno aunque esté bien, uno se cree que uno está mal. Y entonces le confunde la mente a uno. Nosotros no podemos prestar atención a las murmuraciones. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos quién te quiere de bien, quién en realidad te aprecia, quién en realidad es tu hermano en Cristo. Porque si fuera tu hermano en Cristo, si fuera cristocéntrico, no estuviera murmurando, porque es un pecado delante de Dios. Y si su pueblo, que es judío, escogido, elegido por él, lo reconoció que es un pecado, pues nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios, elegidos, escogidos del Señor, que eso es un pecado. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado. O sea, si tú tienes un corazón santificado y estás preparado para lo que venga, nada te va a hacer daño, nada te va a sacar de tu creencia, nada te va a sacar de los pies de Cristo. Dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, los que nos calumnian. Van a tener su paga los calumniadores, los murmuradores, los señaladores, los que juzgan. Vuelvo y te repito, si es un elegido del Señor y esa persona está mal, espiritualmente tú lo miras con la visión espiritual, a través de los ojos del Espíritu. Acércate y háblale. Eso no se llama murmuración. Ahora, si te das por detrás de la persona y habla, vuelvo y repito, yo pedí la oración para mi pastor porque lo vi medio débil, pero ya yo había hablado con él, lo vi que él estaba débil, lo vi como que en ansiedad, como muy preocupado y que no estaba haciendo las cosas como él las hacía. O sea, algo estaba pasando por su mente, algo estaba pasando por mi pastor. Me preocupó. Le hablé a estos supuestamente pastores que me ayudaran a orar por mi pastor, porque ya no era el mismo. Se pusieron a decir que el pastor, que yo había dicho, que el pastor no oraba. Óyeme, si tú no vas a oír con atención lo que se te dice, quédate calladito. Si oíste otra cosa, pregunta.
antes de hablar. No murmure, porque el juicio de Dios viene contra ti y contra tu casa. El juicio de los murmuradores viene contra uno y contra con los de nuestra casa. Cuídate y reconoce que la murmuración es un pecado. Dios te bendiga.